Muy buenas noches, nuevamente estoy con ustedes para terminar ya el relato de mi madre y su situación, ¿verdad? Que ella está viviendo con la enfermedad del Parkinson. Espero no aburrirlos, ¿verdad? Yo sé de que, bueno, yo no soy una persona experta en estar haciendo grabaciones ni videos. Ya ven ustedes, no es un video, ¿verdad? Es un relato que estoy haciendo porque creo que es importante poder compartir con mucha gente esta situación que a veces a uno se le presenta y por desconocimiento uno comete errores, ¿verdad? Y menciono lo de los errores porque decía anteriormente en la otra grabación que nosotros llevamos a mi mamá a un lugar donde trataban a las personas con jugos naturales y a ella le recetaron jugos de cítricos. Entonces eso nosotros lo hicimos con tal de ver si podíamos lograr que ella mejorara. Y sí le ayudó un poco, ¿verdad? También lo de la limpieza con el café le ayudó también un poco, pero ella siempre se sentía mal. Debido a esto, se optó, como ya les mencioné también anteriormente, mi hermano la llevó a México donde un especialista, un gastroenterólogo, ¿verdad? Para ver que él pudiera decir que realmente tenía mi mamá y por qué sentía esa apretazón arriba de su estómago. Para esto el especialista recetó una colonoscopia y una endoscopia. Y es importante tomar en cuenta la edad de mi madre, 85 años. Imagínense, una colonoscopia y una endoscopia el mismo día se le iban a hacer. Entonces ellos se vinieron de allá, ¿verdad? De la clínica donde mi hermano la llevó, de regreso a la casa a California, y ya le habían dado a mi mamá para empezar una pastilla para empezar con la limpieza del intestino. Cuando mi hermano regresó con mi mamá, que fue en la tarde, yo no estaba en la casa. Yo llegué a la casa como a las 7 de la noche y me dijeron ya a mí que le tenía que dar todo el tratamiento para que el siguiente día tempranito en la mañana pudieran irse ellos y que le pudieran hacer temprano la colonoscopia. Teniendo yo experiencia yo de colonoscopia, yo sabía que ese tratamiento tenía que comenzarse temprano en la tarde, no en la noche. Entonces yo no estaba de acuerdo, pero debido a la insistencia, creo que no me recuerdo muy bien si le di la segunda pastilla a mi mamá, pero mi mamá, ella tiene problemas, por ejemplo, con los antibióticos, que tiene una reacción alérgica y se pone como que se está muriendo realmente. Y eso que le dieron a ella en su organismo le cayó tan mal, que yo no pude empezar a darle y la verdad no quería darle el otro tratamiento que son las de las sales, ¿verdad? Las sales para limpiarle todo. Mi mamá tuvo suficiente con las pastillas esas que se le dieron porque ella, por esas pastillas, ella ya no pudo levantarse de la cama, no podía ni llevarla yo al baño y ella no podía ni caminar debido a lo... pienso que fue una reacción alérgica, pero le afectó horriblemente su sistema nervioso. Entonces el Parkinson es un problema también del sistema nervioso. Entonces mi mamá, a partir de ese día, y bueno, como ella se sentía tan mal, ella decidió por no ir el siguiente día a que le hicieran la colonoscopia y la endoscopia. Ella no podía levantarse, yo tenía que levantarla. Eh, Puedo decir que fue algo peor para mí porque mi madre, pues ella siempre ha vivido conmigo y como he repetido muchas veces, ella siempre fue muy saludable y verla en esa condición para mí fue horrible. Yo no podía soportar verla hacia mi mamá. Me causó, me afectó demasiado emocionalmente. Pero bueno, eso le hizo muchísimo daño en su organismo, ¿verdad? Y lamentablemente, como tenía ya el Parkinson, y la verdad todavía no nos habían dicho que era eso,
yo me sentía la verdad que mi mamá se estaba muriendo, que se iba a morir. Eso es lo que uno siente cuando una persona que siempre ha sido muy saludable y de repente cae en una situación de esa, uno no se siente con las manos atadas que no sabe qué hacer porque ni los doctores podían decir que ella tenía una enfermedad terminal, ¿verdad? Pero a ella la diagnosticaron, ¿verdad? La enfermera allá aquí en California, de tanto llevarla ahí al doctor, que ella tenía Parkinson porque ella empezó a ver que mi mamá movía un poco las manos, ¿verdad? Entonces, a partir de esa fecha, eh, que, que esta enfermera dijo eso, le empezó a dar una medicina que le hizo muy bien en eso del movimiento de su cuerpo. Pero mi mamá, aunque tenía esa pastilla, siempre sentía ese malestar en su intestino. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, fíjense que cuando ella no, como no le hicieron la colonoscopía, pero sí le hicieron la endoscopía al fin. La endoscopía sí se la hicieron y pudieron detectar que mi mamá tenía úlceras en el intestino. Y pobrecita mi mamá, porque debido a que nosotros no sabíamos que ella tenía úlceras, le hacíamos el tratamiento ese de los jugos de cítricos y eso la mataba a mi mamá, obviamente. El cítrico cayéndole ahí en la úlcera. Mi mamá se sentía que se moría y nosotros no sabíamos. Entonces yo me di cuenta entonces del por qué mi mamá se sentía tan mal de su intestino, además de la apretazón. Eso es un error que uno comete, ¿verdad? Cuando uno sigue sugerencias sin saber realmente, sin haber habido un estudio de lo que una persona puede tener. En el caso de mi mamá no sabíamos hasta que le hicieron la endoscopía, ¿verdad? Y pudieron decir de que ella tenía esas úlceras y que obviamente teníamos que evitar darle cualquier tipo de cosa que le afectara en la úlcera. Y eso, mucha comida que obviamente nosotros le dábamos, pues le hacía daño a mi mamá. Y esos son parte de los errores que nosotros cometimos por la ignorancia, y aquí se voy a decir ignorancia, porque obviamente nosotros ignorábamos lo que ella tenía y por querer buscar un alivio para ella le estábamos haciendo más daño. Pero bueno, poco a poco puedo decir que mi mamá, cuando ya nos dijeron que era el Parkinson, yo me empecé a informar lo que era el Parkinson. Yo pensaba que las personas que tenían Parkinson siempre eran las que no podían tener dominio sobre algunos miembros de su cuerpo, en el caso las manos que les tiemblan o les tiembla la cabeza. Y no es solamente eso lo que pasa con el Parkinson. Hay dos tipos de Parkinson. Uno es ese y el otro es el que las personas se ponen rígidas, rígidas. Pero obviamente nosotros no sabíamos. Pedíamos una medicina para mi mamá, para el Parkinson, porque a mi mamá empezó a padecer de mucha ansiedad. Ansiedad que nunca antes había padecido. Entonces, para darle medicina para la ansiedad, aquí tenía que un especialista decir ya ese especialista que mi mamá tenía Parkinson. Lamentablemente, la especialista que la mandaron, tengo mi opinión sobre ella desde que la vi, que lamentablemente la señora no pudo decir, dijo ella que ella no podía decir que mi mamá tenía Parkinson. Fue muy decepcionante, fíjense, muy decepcionante cuando yo había leído tanto del Parkinson y yo por todo lo que veía, y les voy a pasar esta información porque creo que cuando uno no sabe, ¿verdad? No se informa, o sea, cuando uno no tiene un padecimiento de este tipo en la familia, a veces uno no se informa. Hay personas que sí lo hacen, ¿verdad? Buscan información para saber si tal vez ellos no les va a llegar a su familia o por ahora razones buscan. Pero en mi caso yo puedo decir, yo
Nunca por mi mente se me atravesó que mi madre en algún momento podía llegar a tener una enfermedad de ese tipo. Porque mi mamá no parecía en ningún momento una persona que podía llegar a padecer de eso. Entonces por eso hoy quiero yo mencionar, ¿verdad? Eh, Síntomas, además de los que yo ya les mencioné, porque todo eso que mi mamá sentía de apretazón arriba del estómago era su sistema nervioso realmente, que le causaba eso. Porque ella, todos los exámenes que le hicieron muchos, ninguna dio que ella tenía algo en el intestino o en el estómago más que las heces, que ya se le habían limpiado mucho, ¿verdad? Y no era nada más que el puro sistema nervioso de mi mamá que le causaba esa sensación. Entonces, yo quiero compartir con ustedes la información, ¿verdad?, respecto a lo que es en sí el Parkinson. Y el Parkinson es una enfermedad que es un trastorno del cerebro, ¿verdad?, que provoca movimientos involuntarios o incontrolables a algunas personas. Y menciona que es como, son como los temblores, ¿verdad? La rigidez y dificultad con el equilibrio y la coordinación. Estas partes, la rigidez y la dificultad con el equilibrio y la coordinación, eso es lo que mi mamá realmente padece del Parkinson. Porque ella no padece de movimientos que haga ella así de repente, no. Pero sí es una rigidez de su cuello, por ejemplo, del equilibrio, una sensación que es importante que se vea, que yo recuerdo bien que mi mamá me dijo cuando no sabíamos que tenía ella eso, era que ella sentía inseguridad en caminar. Y eso yo se lo noté y yo, ella usaba sandalias y una clienta que yo tenía, que era una persona mayor también, ella me sugirió que usara a mi mamá zapato cerrado y que fuera seguro para mi mamá y para que no sintiera esa sensación de inseguridad. Porque lo que mi mamá decía que ella sentía que cuando levantaba el pie no sentía seguridad en ponerlo. Entonces esa es parte, fíjense, de los síntomas. Entonces los síntomas comienzan poco a poco. Con el tiempo uno va viendo que van apareciendo cosas nuevas en las personas, porque en mi mamá sí sucedió. De repente una cosa, de repente otra, de repente mi mamá se quedaba sentada cuando iba a comer y viendo así como, viendo allá en el espacio, sin parpadear. Nosotros le hablamos y ella a veces no oía. Entonces era una cosa tan horrible estar viendo esos cambios en mi mamá. Y porque los síntomas van empeorando poco a poco y con el tiempo. Entonces, a medida de verdad que cuando la enfermedad va avanzando, hasta las personas tienen dificultad para hablar. Yo lo puedo decir claramente en mi mamá. Mi mamá empezamos a notar que ella no nos contestaba cuando nosotros le hablábamos. Entonces yo empecé a pensar, le digo, ¿no me escucha? ¿No me entiende? ¿Se está desmayando? Porque a veces pasaba otro trastorno con la presión alta, que se le bajaba horriblemente y quedaba ella como desmayada también. Ese es otro síntoma. Como desmayada ahí en la mesa comiendo. Y nosotros sin saber, y ahí de emergencia la recogieron. En 2 ocasiones la recogieron los paramédicos porque nosotros no sabíamos que tenía. Eso es una cosa horrible que cuando uno nunca lo ha pasado, que se levanten a, bueno, en este caso mi mamá, a los paramédicos sin saber qué pasaba. Y lo que pasaba es que la presión se le había bajado demasiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también ella no consumía suficiente agua, pero no siempre era eso, era la presión que se le bajaba
Y a veces, aunque le tomáramos la presión, no daba nada la máquina, sino que daba error debido a que estaba muy baja. Ese es otro síntoma del Parkinson. Entonces, esos síntomas es importante que uno lo vaya viendo porque suceden. Entonces, otras cosas que puede suceder en las personas es lo que ellas hablan o cómo lo hablan, o cuando están comiendo que no pueden tragar, ¿verdad? Que les cuesta tragar hasta el agua. Es sorprendente y de verdad impactante ver que ni el agua a veces pueden tragar. A veces no pueden masticar, no pueden ponerse la comida en la boca, se duermen cuando están comiendo, en el caso de mi mamá, a veces ella está sentada y empezaba a inclinar su cabeza de un lado, se empezaba a ir de un lado. Le dice, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? Uno cuando no sabe, cree que ellos están sintiendo y que hacen eso y que por qué lo hacen, uno quiere saber que por qué. Ellos no pueden controlar esos movimientos. Ellos a veces no se dan cuenta que están haciendo esos movimientos. Porque mi mamá en unas ocasiones está para un lado y en otras ocasiones para el otro lado. Y es terrible ver eso que le pasa a una persona que ha sido tan sana. Pero menciono porque ese es otro de los trastornos que las personas con Parkinson llegan a tener, ¿verdad? Entonces, es importante que uno poquito a poco se vaya informando porque los cambios son bien drásticos y son diferentes. A veces cada día se presenta una cosa nueva. A veces uno empieza a ver eso, por ejemplo, de que se quedan como con los ojos abiertos y no parpadean. Eso impresiona tanto porque uno está viéndolos y ellos no lo están viendo a uno. Bueno, esos son parte de los síntomas que puedo decir. El estreñimiento, o sea que se ponen bien constipadas, es otro problema. El que no pueden poner sus pies bien coordinados cuando se paran, es otro. Cuando están parados a veces no pueden levantar ni los pies porque parece que están clavados en el piso, es otro problema. Y a veces también esa es una cosa que a mí me sorprendía mucho porque a veces mi mamá su pie como que se lo habían clavado en el pie, en el suelo y no daba el paso. Y para levantarle el pie, oh my God, es un peso, como que tuviera un peso, como que tuviera ahí cemento en el pie que no se lo puede uno levantar. Otra cosa que puedo decir además del Parkinson, que también el Parkinson en muchas ocasiones, como el Alzheimer, va acompañado con la demencia. Y a mi mamá también le llegó la demencia. Otra cosa que a uno lo deja asustado, asustado, que ya no sabe si está pasando otra cosa en la casa o que están asustando o cosas locas que no tienen nada que ver, porque lo que pasa es que es la demencia de la persona, porque ellos empiezan a ver cosas, a personas, creen que están en otros lugares, que andan con gente, que están platicando con alguien diferente. En mi caso, mi mamá todavía, porque yo soy la persona que la cuida a mi madre hoy, en este tiempo. Y ella, por lo general, todos los días, ella cree que yo soy otra persona, que no soy su hija. Ella me trata, me pregunta cosas, me dice, por ejemplo, ¿y usted ya se va a acostar? O me dice, y usted me hace preguntas como que yo fuera otra persona.
Pero muchas veces yo lo que hago es preguntarle, bueno, ¿y quién es mi mamá? No sé, me dice, no sé quién es su mamá. Se me ha olvidado el nombre. O dice otras cosas que sí lo dejan a uno realmente asustado, sorprendido. Pero lo que sí quiero decir que uno va aprendiendo a medida, va viendo los cambios que las personas van teniendo. Eh, Quería mencionarles todo esto porque la verdad en nuestra familia lo del Parkinson y la demencia de mi mamá es algo que nos ha impactado. En este tiempo yo puedo decir que ya estoy acostumbrada, ya sé lo que le pasa. Me he informado mucho de la enfermedad, me he informado mucho porque eh, trato de entender el por qué mi mamá actúa de ciertas maneras o por qué le pasa las cosas que le pasan. Porque, por ejemplo, yo me di cuenta que ella en las tardes, como las 5 de la tarde en adelante, ella se empezaba a poner tan mal de la ansiedad, porque le da ansiedad, pero al tope. Y el neurólogo me dijo que eso era parte de la enfermedad, del Parkinson, y que era como, tenía relación con lo del sol, que le llaman el sundown, creo yo, y bueno, la puesta del sol, que entonces empiezan los trastornos y que la gente se empieza a sentir, pero como que se están, pero muriendo. Entonces ustedes podrán notar que, o podrán comprender que cuando uno ve esos cambios drásticos en alguien que ha sido tan saludable y que uno le impacta tanto y que no todos, yo siento que no todos quizás podemos lidiar con esas emociones que nos causan todos esos trastornos en las personas que están padeciendo de esto, porque además del Parkinson es la demencia, ¿verdad? Entonces, por eso, por todo lo que yo en lo personal he experimentado con esta enfermedad del Parkinson en mi mamá, es que yo he querido compartir la experiencia mía, mi experiencia personal. Y cabe también decir acá que el Parkinson, como puede ser que sea parte hereditaria, ¿verdad? Puede ser que no también. No significa que porque alguien ha padecido en la familia de eso, todo el mundo eh, o la mayoría o tenemos el riesgo, ¿verdad?, de padecerlo así. Porque a veces las situaciones de que las causas del Parkinson no siempre son las mismas, ¿verdad? Por eso es bueno informarse, porque puede ser que uno se esté exponiendo a cosas que sí le pueden causar la enfermedad. Entonces, si es por exposición a algunas cosas, así lo voy a poner, cosas que le pueden causar a uno la enfermedad, por eso es que es importante informarse, eso es importante investigar, leer, para que uno pueda tratar de evitar caer en esa situación también. Porque no precisamente es hereditario el problema del Parkinson, ¿verdad? Entonces, por eso en este canal yo he querido, ya hace muchos días, ya hace mucho tiempo que yo pensé en compartir la experiencia que yo he tenido con mi mamá y toda mi familia, todos mis hermanos, aún mi hija, que yo les puedo decir que a los niños les afecta mucho cuando estos cambios en una persona saludable pasan, ¿verdad?, enfrente de ellos. Pues por eso uno tiene que informarse, leer mucho sobre las enfermedades y cómo uno puede ayudar a la persona, cómo puede ayudar a la familia también, porque causa un caos. Si hay familias grandes, causa un caos tremendo porque uno no sabe el por qué y uno quiere aportar soluciones, todo el mundo quiere aportar soluciones y no todos están de acuerdo en las soluciones que los demás están pensando que son buenas.
Y a veces, como mencioné anteriormente, uno puede cometer errores que en vez de ayudar pueden contribuir a que se ponga peor la persona, ¿verdad? Obviamente no es porque uno quiera, sino por querer buscar la mejora de la persona, pero bueno, eso es entendible porque ya ven que hasta unos médicos a veces dan medicinas que nos causan problemas serios también en la salud, ¿verdad? Por los efectos secundarios. Obviamente no porque ellos quieren, pero son los efectos secundarios que nos hacen daño de las medicinas. Pero ahora que hay tanto medio para informarse, ¿verdad? Es bueno y lo sugiero a quien pueda que lo haga, que lea, que busque información. Esta información que yo he puesto aquí es por la experiencia que yo he pasado, ¿verdad? Con mi mamá. Por lo que he leído también, porque he leído mucho para estar más tranquila y saber cómo lidiar con los síntomas que se van presentando en la salud de mi mamá. Por eso es importante buscar información para que uno con más tranquilidad pueda ayudar a la persona, porque tenemos que ayudar y tenemos que saber cómo, aunque puedo decir también que muchas veces uno se frustra porque no puede entender bien, aunque uno lee a veces, uno se frustra por la situación. Entonces por eso es bueno, ¿verdad? Compartir a veces las experiencias, siento yo. Si a alguien le sirve la información, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, aunque yo sé que hay mucha información, pero una experiencia muy personal con mi mamá, que era una persona saludable. Y una cosa que quiero también comentar, que el neurólogo cuando vio a mi mamá, él me dijo, mira, tu mamá no se ve tan mal para la edad que tiene, porque mi madre hoy tiene 92 años, todavía está con la enfermedad más avanzada, mucho más avanzada, más, eh, como le dijera, que puede impresionar a las personas que la ven a ella, ¿verdad? Por cómo ella se pone de mala, porque cuando no se siente mal, no se ve tan mal. Cuando el doctor la vio esa vez me dijo, tu mamá no se ve tan mal para lo que tiene. Pero obviamente era en la mañana, ella estaba fresca, se acababa de levantar y descansar y el doctor la vio. El problema es en la tarde, en la noche, que ella se pone bien mala, ¿verdad? Entonces lo que él me dijo fue que qué bueno que a mi mamá le había dado eso ya a una edad bien avanzada, porque a muchas personas le dan jóvenes, ¿verdad? Le dan de 30 años y que qué bueno que a mi mamá no le dio así. Entonces, por eso, porque uno no sabe a lo que se puede enfrentar en el futuro, es importante informarse y por eso quise compartir en esta ya última ocasión pues con ustedes esta experiencia. Si a alguien les sirve este relato que yo he hecho, pues qué bueno. Si quieren hacer alguna pregunta, porque yo a esta fecha, ya después de, ya mi mamá lleva 8 años con la enfermedad, ya no es, obviamente ya no es como al principio, ni como al año, ni como a los 2 años, ni como a los 3 años, ya son 8 años de estar viendo todos los cambios, de estarla tratando, de estarle ayudando, de acostumbrarnos a su situación, porque al final necesita que uno se acostumbre y las personas pueden vivir, eso sí les digo, muchos años con la enfermedad, ¿verdad? Otras personas se van más rápido, pero algunas pueden vivir más tiempo dependiendo del cuidado que se le dé. Dependiendo del cuidado que se le dé, la persona puede vivir más tiempo, ¿verdad? Eso significa develarse, estar pendiente constantemente de la persona, atenderla, ¿verdad? Porque obviamente la persona, en el caso de mi mamá, no se puede mover ella sola en la cama. Hay que estarle dando vuelta constantemente. Hay que cambiarla, hay que hacerle todo. Ya este tiempo ya hay que hacerle todo a mi mamá. Antes, hace 3 años atrás, ella todavía podía ir al baño ella sola, se lavaba sus dientes ella sola, comía bien y todo. Pero ya este tiempo ya no puede ni siquiera darse vuelta en la cama de un lado para otro. Pero gracias a Dios todavía entiende muchas cosas, aunque tiene la demencia,
Pero otra cosa que quiero mencionar, que la medicina muchas veces que le dan para la ansiedad les causa muchos trastornos y les causa que tengan muchas pesadillas y muchas alucinaciones. Y muchas veces uno puede creer que es la demencia que está más avanzada y no, es la medicina que le está causando eso, ¿verdad? Y lo digo porque a mí los médicos me han dicho y las enfermeras que también eso puede estarle causando eso. Es lo que yo trato de evitar lo más que se puede dar ese tipo de medicina cuando se la doy nada más cuando es muy necesario, porque así me dijo el médico, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo esta información, espero a alguien, aunque sea una persona que le pueda servir, qué bueno, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta que creen que yo pueda aportarles algo, con gusto yo se la respondo si la dejan acá, ¿verdad? Y si les ha gustado el relato, por favor denle un like y suscríbanse al canal si les parece, y si no, pues se respeta que no lo hagan también, pero recordarles que es gratis, ¿verdad? Yo voy a seguir buscando información sobre otro tipo de enfermedades similares a la del Parkinson, porque eh, yo soy una persona ya mayor, ¿verdad? Y es importante informarse. Y si obviamente todos vamos para más viejos, y es de beneficio grande que uno se informe respecto a estas cosas para evitar llegar a ello. Así que llego hasta ahora, hoy sí les quité más tiempo, quien pudo quedarse hasta el final, muchas gracias. Y quien no, pues de todas maneras, muchas gracias también. Pasen buenas noches, buenos días o buenas tardes. Y espero en la próxima poderles traer algo que también aporte mucho para ustedes en su casa. Muchas gracias y hasta la próxima.